Día de los Autores del Trabajo. Buen día, buen día. Buenas tardes. Mucho Acá gusto. me invitó Gonzalo Mucho gusto. a apoyarlos desde la cátedra y a decir también algunos comentarios, ¿no es cierto? Es un honor para nosotros estar en una cátedra de salud pública y en una cátedra de la Universidad de Buenos Aires. Buenísimo, buenísimo. Y además el tema es muy actual, muy necesario. Así que bienvenida la posibilidad de difundirlo, ¿no? El trabajo y espero que esto se expanda, ¿no es cierto? Así que... Claro. En mi caso, Martín, yo soy, sí, o era, mejor dicho, siempre lo uso el pasado, era médico. Médico, por lo que pude apreciar, médico del corazón. Médico del corazón, sí, de los sentimientos. No, del corazón órgano. Pero además de la disciplina, ¿no? Específica, bueno, ahora en cuanto arranquemos, lo presento un poco mejor en base a lo que pudimos rescatar del libro. Muchos también nos estamos conociendo en este encuentro, pero bueno, hay tractos interesantes en relación a las experiencias y la formación de cada uno. Así que, si les parece, podemos ir arrancando, ¿no? Sí, sí. Dale adelante, Gonzalo. Una pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene la huella de trabajo continuo? Perdón, Martín, no te escuché la pregunta. ¿Cuánto tiempo de trabajo continuo tiene la cooperativa La Huella? Ah, muy bien. El tema es así, está dividido en ciclos. Cumplió 12 años de trabajo continuo, pero cooperativizamos en el sentido de tener una matrícula legal dentro del INAES en el 2015. Completamos todo claro, el claro. Pero hace 12 años que están organizándose y poniendo en marcha ese emprendimiento, digamos. Sí, en realidad hay una especie de prehistoria del 2006, cuando arrancamos como un taller, claro. Un taller más ligado a lo terapéutico, y decidimos arrancar con la empresa social en 2008 con un lugar específicamente destinado a eso. Claro. Muy bien. Mira vos, ¿no, Martín? 2006, también la época en que esta cátedra... ¿no? Sí. Esta cátedra se comenzó a actuar, ¿no es cierto? Pasaron muchas cosas en todo este periodo, sobre todo en salud mental, ¿no es cierto? Claro. Bueno. Cuando quieras. Bueno, siendo ya las 6:10 y como para darle inicio formal a la actividad, bueno, vamos a empezar. Un poco pensamos, se dio este encuentro. Como ustedes habrán visto, hace algunas semanas, en los medios de comunicación se puso en cuestión la Ley Nacional de Salud Mental o algunos de sus puntos, queriendo confundir de alguna manera en relación a que con esa ley no se puede internar, que esa ley, digamos, hace que las personas violentas estén en la sociedad y que en realidad deberían estar internadas. Entonces, de eso, ¿no? A 10 años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, y bueno, y frente a este aporte interesante que nos hace Federico Bejarano y Alberto Vázquez con su libro de emprendimientos sociolaborales en salud mental, me parecía que era una buena ocasión para poner a dialogar a una cátedra que humildemente nos tomamos de esta responsabilidad de dar un espacio, ¿no?, a estos dispositivos que son, en definitiva, quienes hacen efectiva a la ley en los territorios, desde el área que tiene que ver con lo social, con lo laboral, pero también con la salud mental, porque en ese proceso de generar trabajo y de generar una posibilidad en donde las personas se incluyan desde otro lado, también se genera una resubjetivización, se genera, digamos, salud mental. Entonces, en ese sentido, a 10 años de la sanción,
nos parecía una ocasión adecuada para dar lugar a la presentación de este libro, ¿no? Y bueno, ¿a quiénes tenemos? Tenemos hoy a Federico Bejarano, que como comentaba recién, tiene una amplia trayectoria en el trabajo dentro de lo que los dispositivos de inclusión sociolaboral, que posiblemente ellos definirán mejor de qué se trata, pero bueno, sabemos que van desde emprendimientos que se dan en el marco de servicios de salud, en algunos casos, bajo la modalidad de taller, en otros casos con una personería un poco más desarrollada, como asociaciones, como organizaciones de mutuales, pero que todas con una perspectiva de inclusión sociolaboral, ¿no? Federico trabaja desde hace más de 30 años en distintos dispositivos, es referente y coordinador de La Huella, una de las principales cooperativas de trabajo dentro del sector de salud mental en la Argentina, que forma parte del Consejo Consultivo Honorario, y que además Federico y La Huella, ¿no? Se han tomado la tarea de juntar esas distintas organizaciones que se encontraron diseminadas a lo largo y ancho del país y que hoy conforman lo que son la red de cooperativas sociales. Es un paso importante porque es una organización de segundo grado en donde, bueno, se nuclean todos estos dispositivos tan distintos pero con cosas en común. Por otro lado tenemos a Alberto Vázquez, que como él nos hablaba recién del corazón, ¿no? Además de médico cardiólogo y ser parte de la Sociedad Argentina de Cardiología, es investigador y colaborador del Departamento de Ciencias Sociales de la UNCI, ¿no? Y leíamos en el prólogo que han hecho los compañeros David Burín y Ana Eras, cómo tiene una larga experiencia como médico sanitarista también, ¿no? Y desarrollando proyectos de salud comunitaria en el territorio bonaerense, particularmente en la zona sur, ¿no? Quilmes, donde, bueno, pudo dar cuenta de la realidad de los territorios y a partir de ahí repensar los servicios de salud. Algo que tiene mucho que ver con esta cátedra. ¿No? Y yo pensaba dos preguntas que de alguna manera podrían servir como disparadoras. ¿Cómo hacer efectivas las políticas públicas para que logren satisfacer demandas y necesidades en los territorios? ¿Cómo profundizar esto? ¿Cómo ensanchar la capacidad de acción? Y bueno, y finalmente, para decir algo más en relación al libro, el libro es un aporte que se divide principalmente en tres partes. El primer capítulo, ¿no?, trabaja más lo que tiene que ver con la salud mental y la economía social solidaria, que bueno, seguramente los autores después lo definirán un poco más. Y el segundo capítulo más ligado a cómo eso impacta en la salud mental. Luego el libro se mete más de lleno en lo que tiene que ver con la dimensión jurídica, es decir, bueno, ¿cómo se constituye una cooperativa de trabajo? ¿No? Porque una cosa es ser un taller de un servicio, otra cosa ya es ser una cooperativa social en salud mental, ¿no? Y después hay alguna serie de recomendaciones, prácticas sobre cómo debe ser el rol de aquella persona, hombre, mujer, no binario, que quiera asumir ese rol de responsabilidad, de referente, de coordinador lo llaman. Y bueno, es muy interesante el libro, la verdad que tiene prólogo incluso del doctor Hugo Barrio Nuevo, el director nacional de salud mental. Y por eso es que desde este espacio, desde la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental 1 de la Facultad de Psicología de la UBA, queremos dialogar con ustedes y queremos que cuenten no solo cómo se fue dando, digamos, la elaboración de este libro, sino también, bueno, cómo es que piensan ustedes este vínculo entre el trabajo y la salud mental, las políticas públicas, ese lugar más de recursos que viene del Estado, pero a su vez sin perder esa autonomía necesaria para construir, digamos, desde un marco de horizontalidad, de autonomía, y de cooperativismo. Así que bueno, sin más preámbulos,
le podemos dar la palabra a Federico para que comience, o Alberto, quien quiera, y damos comienzo a esta actividad. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy grande a todas y a todos. Primero, y hablo en nombre de Alberto también, nos da mucho gusto poder estar en un ámbito de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Salud Pública, y en ese sentido agradezco a Gonzalo la invitación, y también al profesor Martín de Lelis que acompaña esta experiencia. Yo quería hacer un pequeño comentario, y después, si te parece, Alberto, en general tenemos un estilo de que el que comienza es Alberto y después sigo yo. Pero no quería dejar pasar algo que recién comentó Martín, y que Gonzalo también lo mencionó varias veces en los comentarios, que es asociar el libro a la huella, que está muy bien. Hay mención, incluso está tomada como ejemplo de algunas de las cosas que vamos a charlar hoy, pero si tuviéramos que asociar el libro a una entidad orgánica, tendría que ser asociada a la red de cooperativas sociales, con lo cual introduzco el tema de que, digo, más allá de este o aquel emprendimiento, que ya son más de 50 que tenemos a lo largo y ancho del país, lo que estamos pretendiendo, y con Alberto entendimos que era oportuno el libro, es fortalecer la construcción de un actor social que de alguna manera, respondiendo a la primera pregunta, pueda incidir en las políticas públicas de modo tal de comunicar al sistema público aquello que se necesita para hacer efectivo uno de los dispositivos que pueden ser nombrados como de adecuación o sustitutos del sistema hospitalario, digamos, hospitalocéntrico, como también se lo denominó, de la asistencia, para pasar al sistema comunitario. Yo quería aclarar eso porque, de alguna manera, ahí lo veo a Carlos, que es un protagonista de La Huella, y nos debemos un libro de La Huella, un libro que cuente la historia de estos 12 años, el centrado en La Huella. Esto tiene que ver, si ustedes me permiten, más con todo este desenvolvimiento que tiene aproximadamente 30 años, de que se vienen gestando dentro de los hospitales públicos, dentro del sistema público, diseños de tecnologías sociales capaces de generar integración sociolaboral. Bueno, era esa la acotación. ¿Querés arrancar vos, Alberto? ¿Cómo no? Estoy bien, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Se escucha muy bien, sí. Bueno, no, gracias. Bueno, yo me sumo al agradecimiento y al gusto de estar ahí, en la calle Independencia o en Hipólito Yrigoyen, no sé cuál de las dos están ustedes, digamos, no sé eso, pero no importa, en cualquiera de las dos, y en este caso estamos todos en diferentes lugares. No, quería decir que arrancar desde, y para los que se acuerdan del fútbol, siempre antes había unas parejas famosas que eran Labrune y Lustó, por decir algo, qué sé yo, algunos de esos, digamos, convignó, digamos, alas o demás. En nuestro caso, eso se arma debido a que yo me arrimo a la cosa social por allá por el 2001, 2002, y me planteo trabajar, y lo digo esto en forma personal para explicar un poco los roles, ¿no? Me pongo a tratar de meterme en el mundo de la salud comunitaria. En principio, sin salud mental. Es decir, la salud mental, por supuesto, estaba metida ahí, pero sin ponerle el nombrecito. De tal manera que empiezo a trabajar en temas de centros de atención primaria, situación de los centros de atención primaria, formación de promotores barriales de salud, proyectos que involucran el territorio, la gente en el territorio con los centros de salud. Y esto se inició por allá por el 2001, 2002, en circunstancias que comprenderán eran
apropiadas para que esto se planteara. De entonces a ahora, y esto suele pasar en la Argentina, que por un lado están las leyes y por otro lado está la realidad. Y la realidad muchas veces, las leyes vienen a consagrar realidades, digamos. Y lo mismo creo que va a terminar pasando con la ley de salud mental. Es decir, en aquel momento se empieza a hablar de los centros de salud, empieza a aumentar su número. Yo recuerdo que cuando yo empecé, en todo el país había unos 4.000 centros de CAPS, como le dicen, ¿no? Centros de atención primaria de la salud, en todo el país. Hoy hay más de 7.000. Es decir, y todo esto ha sido una cosa silenciosa, digamos. Es decir, nadie tiene mucha noción de que en estos años prácticamente se duplicó el número de centros de atención primaria y se le agregaron otras entidades en el territorio, como fueron los centros, los SICs, digamos, y yo me llevo sorpresas porque cuando yo empecé a trabajar en Quilmes había un SIC, el primero que se había inaugurado cuando estaba Alicia Kirchner en desarrollo y demás, y el otro día preguntándole a un colega de salud mental de allá, le digo, decime, ¿cuántos SIC hay? Y me dice, hay 9. Digo, ¿cómo 9? Yo conocí uno, hay 9, y hay 3 UPAs. Digo, son todas siglas, ¿verdad? Pero son todas entidades que están metidas en el territorio. Pero, claro, siempre el tema de qué lleva la noticia hace que por ahí se hable más del Borda o del, no sé, o del Esteves o del Cabret, etcétera, y toda esta masa de atención que además tiene cosas sorprendentes. Por ejemplo, con Federico estuvimos visitando el municipio de Pilar, un centro de salud en el municipio de Pilar para organizar un proyecto que estábamos haciendo, y yo le pregunto a la coordinadora del centro, decime, ¿tienen psicólogos? Y me dice, sí, tenemos 19. Dice, ¿cómo 19? Dicen, sí, porque digamos, un psicólogo va a 3 CAP y como tenemos 40 y tantos. Y yo digo, cuando yo empecé en Pilar, los centros de salud eran 25. Bueno, no voy a seguir con todo este relato, pero sencillamente para decir que a veces las cosas se van dando. Y yo creo que con la ley de salud mental está pasando lo mismo. Se va dando. Lo que pasa que, digamos, de repente algunos jugadores tienen mucha presencia periodística. Es decir, cuando uno hoy habla de manicomios, casi se diría que está hablando del Borde y el Moyano. Y también cuando uno le dice, como me ha pasado recientemente, nos pasó con Federico, nos dicen, bueno, pero yo le digo, ¿cuál es el monovalente que hay en Chubut? Entonces la persona de allá que está trabajando en salud mental y es muy conocida, dice, nosotros nunca hemos tenido monovalentes. Entonces uno dice, bueno, si seguimos pensando las cosas desde la ciudad de Buenos Aires y en el caso de la salud mental desde estos dos monstruos, no vamos a ver que la cosa se mueve y nos vamos a desalentar. Y no es justo que nos desalentemos porque está pasando mucha cosa. La razón, digamos, cuando viene todo este tema de plantearse, bueno, pero no es solamente cambiar la manera de atención, sino además agregarle a esto dispositivos que transformen el funcionamiento, nos toca, Federico y a mí, ir a una reunión donde lo escuchamos a Christophe Dejour, un lluvioso día de abril del año 19, dando una conferencia en el Teatro IF ante todo el Teatro IF, no sé cuántas butacas tiene, pero era bullía el lugar. Y este señor, el Dejour, nos plantea el tema del trabajo vivo, nos plantea el tema de trabajo salud, trabajo enfermedad, etc. Y salimos de ahí con la idea de que teníamos que
teníamos que hacer algo, teníamos que escribir algo. Y es ahí donde dos líneas que se mueven en paralelo, como las vías de un tren, digamos, y que parecen no tocarse, que son el trabajo y la salud mental, y desde luego que estoy de acuerdo con una cosa que dice Martín en su libro, el libro Perspectivas, que dice, bueno, y que dice Saforcade, que dice mucha gente, no hay salud mental, hay salud. Listo, ¿no? Es decir, tampoco hay salud pública. Yo me acuerdo que Ginés solía decir, odio esa nomenclatura de Ministerio de Salud Pública. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay una salud privada? ¿Que hay dos saludes que son distintas y demás? Bueno, el asunto es que a partir de esa charla a la salida del lift y de una pizza que nos comimos por ahí, surgió la idea de hacer el libro. Y estuvimos buscando el eje bastante tiempo, porque no sabíamos para qué lado rumbear, empezamos a leer cosas, a pensarla y demás, y de golpe dijimos, bueno, pero hay un personaje negado, no, digamos, casi anónimo, que ese personaje es el que ha participado en la creación de todos los sociolaborales que existen, los que vienen de los talleres dentro de los nosocomios y los que vienen afuera. ¿Y quién es ese personaje? Suele ser un psicólogo, una psicóloga, un terapista ocupacional, en fin, un psicólogo social, no olvidemos. Y esa persona, digamos, tiene un rol complejo, etcétera, que en el libro se trata mucho, porque nuestra idea era ver si podíamos definirlo y ubicarlo, y ahí se nos ocurre el tema de usar la palabra coordinador y no otras. Y me parecía que hacía falta tener una palabra que definiera la actividad, y nos parece que quien se moleste en ver qué dice la Real Academia Española verá que la definición de coordinador define exactamente lo que todos estos personajes, con el aquí presente incluido, digamos, que hacen exactamente lo que dice la Real Academia. No es porque la Real Academia sepa una pepa de salud ni de salud mental, pero evidentemente saben definir los tipos. Y nos pareció que era lógico y semánticamente adecuado y hasta necesario que tuviéramos una palabra para designarlo, porque supongamos que ahora yo tuviera que definir a un médico y dijéramos, es un señor que vos vas, le contás algo y te revisa, larguísimo, imposible. Las palabras tienen esa cosa de que rápidamente ubica algo, ¿no? Es decir, estos días uno dice Maradona y no necesita explicar más nada. Un jugador de fútbol que hizo un gol a los ingleses, qué sé yo, no hace falta todo eso, uno dice Maradona. Bueno, no es que yo diga que los coordinadores son Maradona, no lo digo, pero sí que han sido los responsables de todo esto que funciona. ¿Por qué se nos ocurrió este tema y te paso la palabra a Fede acá para no seguir, porque soy muy latoso, ¿no? Pero quería decir que, ¿por qué se nos ocurrió esto? Porque se estaba armando la red de cooperativas sociales. Y uno hablaba con gente y decía, pero estos no son los trabajadores de los emprendimientos. ¿Quiénes son estos tipos? Y cuando uno mira hoy, por ejemplo, en el frondoso WhatsApp de la red de cooperativas sociales, que se llena de cosas todos los días, es impresionante, uno se sobresalta, dice, voy a mirar el celular, pero es todo de la red, ¿no? Todo es de la red. Hay alguna persona que anda por ahí que es un poco responsable de que esto sea así, o dos personas que andan por ahí que son responsables de que se use tanto el WhatsApp, pero además se usa para discusiones, para orquestar cosas, es magnífico el asunto, y los que hablan son coordinadores. Está mal, está bien, ¿cómo es la cosa, no? Es decir, sobre todo partiendo de un tema, de un pensamiento cooperativista asambleario,
parecería que eso no está del todo bien, digamos. Sin embargo, primero es lo que pasa en la realidad. Por otro lado, ninguno de los coordinadores se cree Napoleón. Digo Napoleón porque siempre se usa cuando se habla de salud mental de citarlo a Napoleón y demás, ¿no? Así que finalmente tomamos esa decisión de trabajar especialmente la figura del coordinador. Y la otra idea que daba vuelta a todo esto, y termino, es que cuando revisamos, cuando leímos cosas y demás, nos encontramos con que había como dos niveles de documentación o de papers, como se dice, o de publicaciones, etcétera, que eran las muy teóricas sobre economía social y salud y demás, y por un lado los casos, es decir, los relatos de casos. Y nosotros tomamos la decisión de ponernos en el medio, es decir, tratar de conceptualizar y de modelizar funciones y actividades. Y así fue que se nos ocurrió, y espero que tenga un buen recorrido la idea, se nos ocurrió que no estábamos hablando en realidad del coordinador, sino de la función coordinación. Como escriben los matemáticos, una F, ¿no? Y una C, bueno, de esa manera. Así que yo, digamos, antes de que se me distraiga Federico, digamos, en ese paisaje bucólico, Federico, te paso la pelota, que estos días no se debe manchar, así que cuídala. Bueno, muchísimas gracias. Imposible no hablar de la pelota, ¿no? Y bueno, si habláramos de fútbol, Alberto sería el número 5, porque el que comanda la cancha, y me tira centros. La verdad que también está lindo hablar de fútbol, porque el fútbol también es el lugar de los afectos, ¿no? Y cómo no saberlo en estos días. Y este es un libro lleno de afectos. Cuando recién abrí la pantalla y vi a tantas compañeras y compañeros interesados en volver a escuchar la presentación del libro, me parece amoroso. Por ahí está Jimena Fraile, Luciano, bueno, Ana y David, que son además los prologuistas, los editores, está Mariana, estaba por ahí Carlos, que es protagonista de La Huella, bueno, muchas personas que vienen acompañando esta trayectoria que, como les decía, tiene que ver con el afecto. Creemos que no se puede hacer integración sociolaboral sin que esto se despliegue un mar de compromisos que tienen que ver con el cuerpo y por lo tanto con el afecto. Hacer integración sociolaboral no es un proceso puramente racional, si quieren. Y en ese sentido tomo la metáfora de Alberto, que es, bueno, hay que estar un poco loco, de alguna manera, también para animarse a cruzar saberes. Me parece que de ahí también era la convocatoria de Gonzalo, ¿no? Cruzar saberes quiere decir a ponerlos en diálogo, de alguna manera, como creo que el que habla muy bien de esto es Boaventura de Sousa Santo, ¿no? Diálogo de saberes, como saberes que además hablan de mundos distintos, ponerlos a conversar. Como decía Gonzalo, y siguiendo el orden de las preguntas, porque Gonzalo tiró como dos disparadores, cómo hacer efectiva la adecuación, y después habló de las partes del libro. Y como bien decía Alberto, quizás haya un centro que tendría que ver con hacer visible una figura silenciosa, que es esta figura que podría ser el operador, el coordinador, el tallerista, el que se toma en los hombros el decir, es posible franquear los muros, no solo del hospital, sino los muros de la asistencia, en el sentido asistencial del término, y pasar al mundo de los derechos. Es decir, cómo cuando estamos dentro de un mundo, como es el mundo de la asistencia, el mundo que tiene que ver con el tratamiento de las enfermedades, cómo franquear lo que ese mundo mismo cierra y cómo atravesarlo para llegar como una estrategia de derechos a otros mundos como es el derecho económico, el derecho al trabajo, el derecho al esparcimiento,
que creo que en ese lado es que va la ley como visión general. Y si esa adecuación requiere de crear también tecnología. Si bien en el mundo existen las cooperativas sociales y uno podría decir, ya están diseñadas las tecnologías para hacer integración sociolaboral, yo creo que no podemos copiar ninguna fórmula, y eso lo hemos visto, estamos en un diálogo permanente con Italia, que ha sido la pionera fines de la década del 70 en su transformación del sistema manicomial en un sistema abierto comunitario, a través del concepto central de derecho, que es el número 1 de la Constitución italiana. Si bien estamos en diálogo y tomamos el modelo de cooperativas de tipo A y de tipo B para las personas que no, por ahí veo las caritas y por ahí hay personas que puedan ser de la cátedra y no conozcan que se puede hablar de salud mental y al mismo tiempo hablar de cooperativismo. Nosotros tomamos ese modelo, pero es evidente que cuando queremos transportar modelos, encontramos que las realidades, como decía Alberto, la realidad también va definiendo, la realidad también juega, o la pelota también juega, para seguir con la metáfora, es que estamos en un contexto distinto, tenemos otra historia y tenemos otros recursos. Eso hace que entremos al partido, digo la metáfora, y tengamos que inventar, tengamos que crear con los elementos que están, con los elementos que cada uno dispone, y en ese sentido también hay una enorme diversidad de emprendimiento sociolaboral a lo largo del país, porque las condiciones territoriales son totalmente distintas. No podemos comparar ni siquiera el empuje que tienen que tener los emprendimientos de provincia, de lugares donde están mucho menos asistidas, digamos, que los que estamos en capital, en la ciudad más rica de Argentina, o en el sur extremo. No es lo mismo comparar una ciudad como Chubut, que nació sin hospital psiquiátrico, que las ciudades que están organizadas con fuertes bastiones de ese modelo de asistencia psiquiátrica. Entonces, además de que hay que inventar, tenemos que tomar las particularidades de cada región, de cada situación. Y en ese sentido decía que para la implementación y la adecuación va a tener que admitir la diversidad de posibilidades, y el abanico de posibilidades es lo que nos permitirá también tomar la diversidad de necesidades que hay dentro de las personas que deciden además trabajar. Porque esta es la otra cuestión, como estamos planteando en el libro, de que salir de la asistencia para ir hacia el mundo del derecho al trabajo implica también que la persona desee trabajar, digamos, y no necesariamente todas las personas usuarias desean y quieren trabajar. Ese es uno de los puntos clave, me parece, para cuando comenzamos la relación con los sociolaborales. El libro trata de unir, que hoy se hablaba del marco jurídico, me preguntaban desde cuándo la huella tenía trayectoria, y yo tuve que hacer un comentario. Dije, bueno, desde el 2008 empezamos con la huella como concepto de empresa social, que es uno de los conceptos que atraviesa el libro. Pero no es lo mismo que el concepto de cooperativa, de cooperativismo en nuestro país. Es decir, ¿por qué fuimos hacia el cooperativismo? Por un lado, va a ser fácil que me entiendan de que el cooperativismo encierra un conjunto de valores sobre lo económico que se plantea como otra economía, y se plantea como un modelo solidario y participativo. Desde ahí queremos vivir en el cooperativismo. Pero al mismo tiempo, querer estar en un sistema jurídico implica también articular con la salud mental, que tiene que haber, creo que Gonzalo lo mencionaba, una necesaria autonomía de los dispositivos sociolaborales. Sin autonomía no podría haber desarrollo, creatividad, mercados, comunicación, administración participativa para dentro del propio emprendimiento. Por eso para nosotros fue un momento clave cooperativizar, porque también generó la visibilidad del reconocimiento como derecho, digamos, ¿no? Ahí, en ese momento, que fue el 2015, de que el propio conjunto asociativo de personas integra con sus cargos, con su libro, con su contadora, con su banco, una entidad reconocida públicamente, es que damos un salto cualitativo. Y por eso incluimos en el libro una serie de apartados, como decía Gonzalo, que tienen que ver con
acercarle al lector del libro que pueda estar interesado en el desarrollo o que ya está haciendo emprendimientos sociolaborales, la opción de cuáles serían los canales jurídicos que puede optar para darle jerarquía al trabajo. Esa es una parte. La otra, Alberto la señalaba y tiene que ver no tanto con el rol, como decía Gonzalo, sino con la función, digamos. Alberto decía, puede haber distintas profesiones o disciplinas que encarnen ese rol, pero lo que veníamos descubriendo en nuestras charlas y nuestras pizzas, como diría Alberto, era que se requiere de una mirada, una visión estratégica que junte los elementos que están en ese campo. Por eso hablamos de función. Y esa función requiere también tener una visión productiva, una visión económica y una visión de los cuidados, capaz de ser sintetizada, de ponerse en diálogo, siguiendo con esta cuestión de los saberes. Es decir, no vamos a hacer inclusión social si se descuida que la articulación del cuidado, de la asistencia, y esto que yo decía al principio, de la amorosidad esté presente allí. Y creo que la última parte del libro, y vuelvo a mi principio, digamos, es un recorrido por el tema del actor social. De vuelta, reitero, porque me parece clave esto, que hoy en la provincia de Buenos Aires me parece que ya esa incidencia política empieza a tener más peso, porque vamos a tener la posibilidad de intercambiar con los actores públicos, es que ese conjunto casi invisible, construido en 30 años, no tiene una representación per se. Cada uno pertenece, digamos, a su jurisdicción, y eso no nos permite conocernos, no nos permitía interactuar para ver las capacidades y las potencialidades de cada uno, intercambiar saberes, como lo estamos haciendo, y no nos permitía tomar decisiones y agenda propia. Por eso es muy importante este último capítulo del impulso al actor social, que implica un actor social también muy divertido, si ustedes quieren, porque no es un actor social solamente integrado por socios laborales. Acá está, como bien nombramos al principio, me parece que está Incluir, que es una asociación civil, están universidades como la Universidad de Quilmes, la Universidad de 3 de Febrero, que implican crear un actor con múltiples apoyos. Y a mí me parece que la palabra de apoyo o acompañamiento que salió en la anterior presentación del libro es clave. Porque ¿de qué se trata? ¿Por qué tenemos que tener una estrategia de integración sociolaboral con apoyo? Porque en realidad ya no se trata de la enfermedad, tampoco se trata de la discapacidad, se trata de la desventaja. ¿Y qué cosa es la desventaja? Es que frente a una limitación como es la discapacidad producida por un trastorno, hay situaciones del ambiente que me impiden llegar a lo que necesito, a mis derechos. Es una intervención sobre el ambiente, básicamente, es de qué manera posibilitar que el ambiente facilite aquello que está impidiendo, porque hay una limitación previa. Entonces, es clave el ser acompañado. El ser acompañado, como yo dije al principio, digamos, este libro no podría haber sido hecho sin Alberto, y no lo podríamos haber hecho solos, porque ese mutuo acompañamiento, este juego, que lo dio en la imagen del fútbol, también es necesario en toda la apuesta del día a día de los emprendimientos. Diseñar, producir, comercializar, comunicar, incluso hacer política, en este sentido que estaba diciendo, es necesario con otros. Y en ese sentido intenta explicar el libro esa cantidad de otredades que están juntas. No es un libro sobre un saber, es un libro de diálogos de saberes, si ustedes quieren. Bueno, creo que haber tocado más o menos los 3 puntos, ¿no? Cómo hacer efectiva la adecuación, las partes del libro, lo que la salud mental tiene que ver con la salud comunitaria y un poco la función del coordinador. A mí me gustaría, para no escuchar... ¿Puedo decir una cosita? Gonzalo, ¿puedo agregarle algo al señor? ¿Sí? Sí, por supuesto, ¿cómo no? Sí. No, es un comentario que estos días lo vivimos muy de cerca. Con Federico y con gente de Pilar, de Quilmes y de otros lugares, nos presentamos a un concurso, Salud Investiga, el concurso del Ministerio. Y no salimos.
Cuando nos comunicaron la información y demás, todo muy bien, sin problemas, nosotros queríamos hacer una propuesta de desarrollo de todo esto que estamos hablando, de los sociolaborales y demás, en 2 municipios, arrancando de abajo, porque veíamos de que había una onda de arrancar desde arriba, es decir, del desarme de los monovalentes, etcétera, que es lo que se está planteando hoy en provincia, ¿no es cierto? Y que estaba muy bien, pero cuando uno escuchaba todos esas buenas noticias, porque finalmente son buenas noticias, no había mención a lo comunitario, y lo comunitario va a tener que implantarse forzosamente, o casi forzosamente, no sé, eso habría que discutirlo, en los centros de salud, en los centros existentes de salud. Y cuando salimos del primer momento de deprimirnos por no haber salido allí, la gente de los municipios, colegas que trabajan en salud mental en los municipios, nos dijeron, no, pero vamos a seguir pensándolo, no nos desanimemos. Evidentemente hubo cosas que no permitieron la aprobación del proyecto, pero la idea está ahí. Y empezamos a discutirlo muy en detalle, y para ser muy breve, estamos en el armado de eso, utilizando como modelo 2 municipios del AMBA, como son Pilar y Quilmes, que además tienen diferencias estructurales importantes. Cuando surgió eso, lo que nos planteamos es, dado como viene la verbalización de todo el proceso que se está planteando, a nosotros nos da la impresión que desde Salud, desde el Ministerio de Salud, no surge la palabra, no se habla de este tema. Seguramente porque hay prioridades, han desarrollado una estrategia y eso es respetable, pero también tiene que ver con que muchos de estos desarrollos yo creo que finalmente no van a venir del Ministerio de Salud. Van a tener que articular con el Ministerio de Salud, por supuesto, porque tiene que ser por ahí su centro, pero van a tener que venir de desarrollo, de trabajo, de otros lados, porque los compartimentos estancos, digamos, existen en todos lados, pero en la burocracia estatal son muy fuertes, digamos, todas las cosas integradas, horizontales, se intentan, hay digamos, mucha verbalización de eso, pero al momento de hacerlos se choca con que, bueno, cada lugar tiene sus reglas o sus presupuestos o sus políticas o lo que fuera. Así que me parece, para terminar digamos, este aporte, es que para pensar todo ese desarrollo en el territorio hay que pensar, y en los municipios esto se va a ver muy claramente, y los compañeros estos con los cuales estamos discutiendo esto lo dicen, y bueno, tenemos que hablar con desarrollo, tenemos que hablar con este y con el otro para orquestar esto. No sé si está en la manera de ser, y lo digo como médico, de los médicos, ponerse en esto, porque se sienten incómodos, se sienten en un terreno que no es donde normalmente se manejan, y por lo tanto hay que buscar gente más apta para desarrollar las sustituciones, ¿no? Eso es un pensamiento muy personal. No sé bien si Federico diría que sí eso, pero por lo menos yo lo pienso. Muy, muy interesante. Tomo, Alberto, antes de dar la palabra a Martín, esta metáfora de los carriles del ferrocarril, ¿no? Del tren, ¿no? Que van en paralelo. Yo soy fanático de los trenes, te aviso, ¿no? Por eso lo uso. Buenísimo. No, pero me parecía interesante esto de, por un lado, ¿no? Tenemos las transformaciones institucionales, como bien vos decías, ciertos posicionamientos importantes, tal vez hoy que están pensando, impulsando desde tal vez la Subsecretaría de Salud Mental, desde la provincia de Buenos Aires, juntarse con los directores, pensar modificaciones, transformaciones institucionales de ciertas lógicas, pero sin descuidar tampoco, ¿no? La construcción que se da en esos márgenes
territoriales, en relación a construcciones locales, dispositivos, emprendimientos y demás, que como vos decías, tal vez no van a estar impulsados directamente desde las esferas públicas, sino desde las bases, ¿no? Desde las bases que se organizan en pos de sus derechos y en pos de las herramientas para en definitiva, digamos, tener un modo de vida más justo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay que pensarlo desde una integralidad, o por lo menos desde esta cátedra que es salud pública, salud mental, nos parece interesante pensar todos aquellos determinantes sociales que hacen a la salud, ¿no? Y dentro de estos componentes del sistema total de salud tendremos componentes más formales, que algunos estarán relacionados más con los centros de salud, las unidades sanitarias, los hospitales, y otros componentes más informales que tengan más que ver con las redes con base en la comunidad. Ambos de la mano me parece que son fundamentales para poder impulsar estos cambios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que estar muy atentos a cuáles son las herramientas que nos provee el Estado, pero tampoco depender totalmente de ellos, y como bien decía Federico, en pos de tener una autonomía, un margen de creatividad posible, también paralelamente a aquellos subsidios demás que se puedan tomar para impulsar y tener más fuerza en la construcción de estos dispositivos, también darse la tarea de seguir armando redes. Y me parece que la apuesta por la construcción de la red de cooperativas sociales, que ya tiene, ¿no? Federico me podrá decir mejor, son como 20 organizaciones a lo largo y ancho del país, desde cooperativas de trabajo que se dedican a la gastronomía, desde cooperativas de cuidado, desde emprendimientos más ligados al arte, y cada uno desde su rinconcito armándose una trinchera de lucha para vivir con más salud y trabajo. Y bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra a Martín, que bueno, es nuestro titular, es nuestro titular de cátedra. Martín estuvo en la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental, tiene mucha experiencia en el campo, bueno, ya muchos de ustedes ya lo conocen por los libros que él ha escrito, además de que es asesor en instituciones públicas, ligado a temáticas de salud pública y salud mental, y bueno, y además, bueno, un gran afecto y una espera por su palabra, que siempre, al menos para muchos, resulta ordenadora y relevante. Así que bueno, Martín, ¿algunas reflexiones al respecto? Buenas tardes a todos. Cuando Gonzalo me acercó esta propuesta de colaborar en la difusión y la presentación del libro, me pareció espontáneamente que era una buena oportunidad para apoyar una iniciativa que, bueno, que es fruto del trabajo continuo de un grupo que comenzó, bueno, probablemente de una cooperativa alojada en una institución, a lo que hoy se está planteando que ya trasciende, ¿no?, una experiencia y ya se plantea en términos de redes, ¿no?, redes de cooperativas, de un movimiento, ¿no?, de un movimiento social bien interesante para pensarlo en términos de lo que hoy estamos planteando, que es evaluar, ¿no?, qué efectos se han ido produciendo a 10 años, ¿no?, de la sanción de la Ley de Salud Mental. Y me parece que recobrar estas experiencias, ponerlas en discusión y difundirlas, me parece que es el camino más apropiado para fortalecer, ¿no?, esta propuesta ideológica, pero que se tiene que sustentar en hechos. Sobre el libro ya se explayaron bastante Gonzalo y los autores, así que yo no voy a abundar más. Yo creo que están muy bien descritos los principales aportes del libro, que no solo son conceptuales, sino que aportan algunos elementos y herramientas que son útiles para pensar al momento de
habilitar o de abrir una cooperativa o de pensar en funciones de coordinación y de implementación de este nuevo dispositivo, ¿no?, de trabajo. Yo lo que voy a proponerles y compartir con ustedes, porque este tema la verdad que me apasiona, es reflexionar sobre esta relación que introdujo en su planteo Federico, cuando relaciona el tema de salud mental y trabajo, ¿no? Me parece que es el punto más importante que merece ser atendido y reflexionado en este espacio que tenemos ahora. Voy a tomar una cita que está en el libro, que me parece bastante ilustrativa para hablarles o para compartir mis reflexiones, que es una cita de Franco Rotelli, que dice que es el resultado, la empresa social, es el resultado de articular dos mundos artificialmente fracturados, el de la asistencia y el de la empresa, el de los cuidados y la economía. Y me parece que es una cita muy buena, muy medular, como lo que ha escrito Rotelli, y nos permite pensar mucho de lo que había introducido hace unos minutos Federico, sobre la relación entre salud, trabajo y, sobre todo, derechos. Derecho a la salud, derecho al trabajo. Hay que hacer un poco de historia y me van a permitir unos minutos para hacer una reflexión que ahonde un poco en la historia de las instituciones de salud mental en Argentina. Las instituciones de salud mental en Argentina que se crearon, fundamentalmente, las más importantes que hoy perduran, hacia comienzos del siglo pasado, desde un modelo asilar tutelar, en el cual el trabajo tenía una función bien definida como herramienta al servicio de la rehabilitación. El trabajo, yo diría más que el trabajo, la labor, ¿no? Porque cuando hablamos de trabajo hablamos de una inscripción en lo público y lo que se planteaba era una labor, ¿no?, al servicio de la rehabilitación. Entonces, gran parte de la esperanza se cifraba en que los internos alojados en esas instituciones puedan incorporarse a la educación y el trabajo en oficios a través de actividades que se diseñaban al interior de la institución, nunca hacia afuera, para subvenir a las necesidades que la institución solamente planteaba, para un modelo de institución clausurada o cerrada que tenía casi como propósito la autosuficiencia y la autosustentabilidad. Era un modelo absolutamente cerrado, en el cual se pensaba incluso el efecto disciplinador que tenía el trabajo. Uno podía ver incluso las fotografías de los niños o los adultos en largas filas, ¿no?, con uniformes y incorporados a la actividad laboral, que en ese tiempo estaba a cargo de, personas que ofrecían su saber para que estos internos pudieran aprender los rudimentos de un oficio al servicio de un propósito rehabilitador. Entonces, esa era la esencia del trabajo. Había un régimen que definía las instituciones de salud mental, que era un régimen oprobioso, era el régimen del peculio, que era un pago miserable que se subsistió durante un larguísimo tiempo, el peculio, donde no había, se sustraía el trabajo de su dimensión económica, se sustraía el trabajo de su dimensión social y sobre todo del conflicto, que siempre está asociada al trabajo en el ámbito de lo público, y se proponía este régimen del peculio como una especie de retribución simbólica, nunca pensada como una herramienta para la sustentabilidad económica de quienes trabajaban. Entonces, esa es la historia original del trabajo en las instituciones de salud mental cuando se incorpora como parte de la actividad terapéutica, que no sabemos si es terapéutica, como la actividad de rehabilitación. Las instituciones de salud mental, en todo su largo periplo que atraviesa todo el siglo XX, convivieron o coexistieron en un proceso histórico en el cual nosotros asistimos al avance de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, a consagrar, como lo hizo el peronismo, ¿no?, el derecho al trabajo y el derecho a la salud, muy vinculado al derecho al trabajo. Eso no podemos olvidarnos.
que la incorporación de la idea de derecho a la salud en Argentina y las acciones que despliegan las entidades públicas a favor del derecho a la salud estaba íntimamente ligado al derecho al trabajo. No se podía pensar el derecho a la salud sin pensar el derecho al trabajo. Hemos perdido esa dimensión que sí existía en los años 40, cuando, sobre todo, Ramón Carrillo toma el Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalarles? Que hay dos procesos que entran en crisis, yo diría, simultáneamente en el tiempo. Uno es la crisis de las instituciones totales o las instituciones asilares, que desde los años 50 en adelante, o 60 en adelante, empiezan a entrar en una crisis más profunda aún de la que tenía anteriormente, y la crisis de lo que, por ejemplo, Robert Castell llama la sociedad salarial, es decir, el trabajo vinculado al empleo, a un empleo formal, en el cual el sujeto trabajador tuviera las protecciones garantizadas por ser trabajador, es decir, las protecciones vinculadas a minimizar o neutralizar los riesgos que todo trabajador tiene, que es accidentarse, enfermarse, quedar desempleado o fallecer por un accidente y no tener cómo sustentar a su familia. Entonces, esos dos procesos entran en crisis y con el surgimiento digamos, incluso de la democracia o los últimos años en Argentina, estas cosas se agudizan mucho, ¿no? Entonces, tenemos respuestas, tenemos salidas que provienen de renovar la modalidad o cómo pensar la asistencia en salud mental, cómo pensar el tratamiento en salud mental, y aparecen los dispositivos de inclusión sociolaboral como una respuesta posible, y por eso la ley los incorpora como una respuesta posible dentro de lo que es la atención en salud mental. Y también está la respuesta que ustedes describen, que es la respuesta cooperativista, o sea, la respuesta del cooperativismo, que también es una respuesta a la profunda crisis, ya no de las instituciones solo de salud mental, sino a la profunda crisis económica, social, productiva. Por algo las cooperativas se expandieron, se multiplicaron durante el 2000, un poco antes, y como una respuesta de la sociedad a la tremenda crisis económica, a la tremenda crisis de empleo, y desde una respuesta, bueno, solidaria y alternativa a lo que era la economía, digamos, al modelo económico más dominante, ¿no? Entonces, para resumir un poquito esto que decía Federico, el derecho a la salud mental, el derecho al trabajo, me parece que hay un concepto clave que hay que utilizar, que hay que ver cómo se conecta, que un poco lo decía también Federico cuando hablaba del tema del sistema de apoyo, de cómo apoyar el trabajo para que sea posible la autonomía, porque la autonomía es fruto de un proceso donde los apoyos se van modulando para que esa autonomía, en un proceso de tratamiento y en un proceso de desarrollo laboral, sea posible. Y esa actividad, ese tratamiento implica pensar cómo se ejerce la protección, ¿no? Cómo se protege sin pensar en un modelo, digamos, que prive de autonomía, sin pensar en un modelo paternalista, pero cuando uno piensa en los sistemas de apoyo, piensa que el sujeto puede necesitar ciertas protecciones, ciertos apoyos que se van a ir, digamos, modulando, se van a ir, digamos, reconociendo en función del aumento de las capacidades y la autonomía que esa persona tiene. Y esa protección, al mismo tiempo, tiene que ser una protección que proteja al sujeto de toda la propia institucionalidad, porque es muy difícil a veces implantar estos dispositivos cuando las instituciones siguen recreando modelos en los cuales no hay posibilidad de autonomía, no hay posibilidad de un trabajo que tenga otra finalidad que no sea reproducir, ¿no?, lo que la institución quiere desde un modelo disciplinador y un modelo bastante poco favorecedor de la libertad con esta idea de protección que viene del mundo del trabajo. Es decir, la protección, cuando hablamos del trabajo,
y eso ya se los acabo de señalar. O sea, la protección cuando hablamos de trabajo es protección para que el trabajo, que es algo público, que ubica al sujeto como trabajador en el ámbito público, goce de protecciones básicas que hacen al trabajo en esta sociedad. Y digo esto porque podemos encontrar muchas formas encubiertas de explotación ante colectivos vulnerabilizados o vulnerados por su condición, muchas formas de explotación que de alguna manera justifiquen la precariedad y la desprotección social y la desprotección laboral, porque, bueno, no son verdaderos trabajadores, no alcanzan el estatuto de trabajadores, son personas en rehabilitación, personas. Entonces me parece que esta idea de ciudadanía social o ciudadanía activa debe reconocer esto que decía Rotelli, es decir, cómo vincular el mundo de la asistencia con el mundo del trabajo y con el mundo de la economía, que es el mundo en el cual ustedes se mueven con más facilidad y conocen mucho más de lo que yo les puedo decir, pero cuando se habla de empresa social, cuando se habla de cooperativas sociales y demás, cuando se habla de economía social, ahí hay una apuesta muy importante y también tiene que conciliarse de algún modo eso. Entonces, bueno, en resumen es eso, cómo pensar todos estos problemas que vienen de muy diferentes vertientes, el problema de las instituciones totales, el problema de cambiar las modalidades de asistencia y de habilitar nuevos dispositivos como los que ustedes están encarnando, y el tema de cómo insertar a los sujetos en un mundo del trabajo en el cual no nos olvidemos que el mundo del trabajo ha estado, por lo menos en nuestro país, asociado históricamente al derecho y a la protección de los derechos. Y que si no lo tenemos en cuenta, podemos convalidar aún más esta precarización, ¿no?, que afecta, bueno, a toda la sociedad, pero en particular puede afectar aún más a los grupos más vulnerables. Bueno, esas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes. Y bueno, si hay alguno que se anima a seguir pensando, sería también bueno abrir el diálogo, ¿no? Muchas gracias, Martín. Y bueno, antes de poder pasar a las preguntas, a los comentarios, porque es importante que la participación, ¿no? Dijimos que esto queríamos que sea un diálogo, un conversatorio, un ida y vuelta. Por eso es importante que acá no hay preguntas que sean sonsas. Cualquier duda que ustedes quieran despejar con los autores, con Martín, o un simple comentario que haya surgido a partir de la lectura del libro o bien de lo que hayamos compartido en este espacio, es más que bienvenida. También fortalecer, bueno, la convocatoria recién veía en un comentario que hicieron desde los editores para aquellos que quieran adquirir el libro, que les interese profundizar más en lo que allí se desarrolla. No tienen más que mandar un mensaje o bien un mail a la casilla que acaba de dar por mensaje David, o bien contactarse con alguno de los autores o demás. Así que, bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Yo quería hacer un comentario. ¿Cómo es tu nombre? Luciano Bartoli. Sí, adelante. Yo pensaba también cuando los escuchaba, y es algo que vengo pensando, que me ocupa y me preocupa, cómo trabajar y reflexionar permanentemente sobre las instituciones que nos atraviesan también. Yo trabajo en un hospital de día, hice la residencia en un hospital monovalente de la provincia de Entre Ríos y en este momento estoy trabajando en un emprendimiento. Y cómo más o menos lo que empieza a andar solo, para decirlo de alguna manera, cuando estamos trabajando en emprendimientos, es funciones diferenciadas entre los que ocupamos quizás el rol de coordinador y somos profesionales en esos dispositivos, somos un poco
los que tomamos más decisiones. Si bien está la dirección hacia tensionarlo, problematizarlo, lo que empieza a funcionar un poco solo es, bueno, esta lógica simétrica de profesional-usuario muchas veces, que se parece mucho a la del jefe empleado, cuando no nos damos cuenta de que es algo que tenemos que trabajar al interior de los emprendimientos. Era ese comentario, no sé si lo interesa o lo quieren tomar, pero bueno, es como que aún sabiéndolo, yo mismo me encuentro muchas veces ocupando ese lugar. Es lo que me sale y es lo que pasa. Y bueno, me doy cuenta después cuando pienso sobre lo que hice y bueno, como estar advertido de esa cuestión. Era ese el comentario, a ver si les parece tomar algo de esto. Gracias. Yo quería sumar algo en sintonía con el comentario que se hizo recién, que me parece interesante esta cuestión que traía antes de Lelis acerca del trabajo asociado a un enfoque de derechos, y también pensar que un poco en el comentario de Lelis surgía esta cuestión de que últimamente, o en las últimas 2 décadas quizás, el cooperativismo de trabajo en la Argentina se multiplica producto de la crisis, cosa que es cierto, tanto en el sentido de recuperación de empresas como en otros sentidos. Pero también un detalle quizás para pensar un poquito y tirar del hilo, es pensar que el cooperativismo de trabajo y otras formas de organizar el trabajo solidario, que no necesariamente son cooperativas de trabajo, pero son parecidas, tienen un plus, que es este plus de la toma de decisión directa, algunos y algunas lo llaman a eso democracia directa, como parte de su estatuto jurídico y su estatuto político, por lo tanto. Es decir, que en ese sentido, esa perspectiva, a mi modo de ver, amplía o tensiona, como dijo De Lelis, el pensamiento sobre la relación trabajo-derechos. Ese era un punto. Y el otro, vinculando esto que acabo de decir con lo que acaba de decir el otro compañero, que perdón, no retuve el nombre, discúlpame, Luciano. ¿Luciano? Parecido. Sí, sí. Lo que decía Luciano, me parece interesante que quizás los autores u otras personas que están en el chat y conozco, porque conozco la experiencia que tienen, comenten precisamente sobre ese punto que vos traes en el sentido de que hay una amplia casuística que respalda que esto que vos traes es una tensión, a la vez que es una tensión en movimiento, es decir, es una tensión que se suele tomar. Entonces me parece que acá estamos frente a un segundo punto, para seguir tirando el hilo de Lelis, que es que en este sentido la ampliación de derechos o la relación problemática, si se quiere, entre trabajo-derechos, también nos presenta esta arista de la autorreflexión y de la posibilidad de una intervención institucional, si se quiere, autogenerada. Paro ahí porque yo soy muy charleta y si no, hasta pasado mañana voy a seguir hablando, pero bueno, se me ocurría eso. Sí, estaba justo mandando un mensaje poniendo que está abierta la lista de oradores. Si alguien quiere anotarse, vamos ordenando un poco por ahí. Parece interesante, ¿no? Acá lo que trae el compañero, ¿no? Que podría resumirse de alguna forma como, ¿no? En la medida que uno construye estos dispositivos de inclusión sociolaboral, no debe perder de vista el órgano de toma de decisiones de estos emprendimientos, ¿no? Que puede ser la asamblea, ¿no? Eso surge en el libro de emprendimientos sociolaborales como uno de los métodos para la toma de decisiones. No sé si alguno de los emprendimientos que está aquí presente quiere comentar alguna de sus experiencias en cuanto a los órganos de toma de decisiones, cómo conciliar estas diferencias, pero que a la vez son diferencias de roles y no de estatutos subjetivos en relación a los agentes externos o aquellos que se integran
desde el interior de algún servicio de salud mental o de algún territorio en particular. Digo, deben ser diferenciados esos roles, apuntamos a una construcción más horizontal. ¿Cómo han, digo, supongo que no hay una respuesta única, sino que cada uno desde las particularidades de su territorio va haciendo camino al andar, ¿no? Digamos, y en esto debe haber una diversidad, me imagino. No sé si quiere tomar la palabra. Bueno, si no, Mariana también había comentado, quería decir algo, ¿no? Sí, gracias, Gonza. Bueno, primero que nada, me voy a permitir saludarte especialmente y agradecerte que hayas organizado. Saludos a todos y a todas. Pero bueno, yo les quiero contar que Gonzalo fue compañero mío de trabajo hasta hace muy poquito, y con esta presentación me permitís volver a mi querida Facultad de Psicología, que amo. A ver, una relación de amor-odio tuve, como estudiante y como docente, pero la quiero mucho y celebro mucho que esto se esté haciendo en una cátedra de la Facultad de Psicología de la UBA. La verdad que en mi época estos temas no estaban tan instalados. Y me parece que es una buena oportunidad, ya que estás vos y Martín de Lelis en esta presentación, digamos, de la Cátedra de Salud Pública, Cátedra 1, ¿verdad? Invitarlos a que se sumen formalmente a la red de cooperativas sociales. Yo sé que vos estás ahí, siempre presente y todo, pero bueno, queda hecha la invitación también para que cuando nombremos universidades podamos nombrar también la Facultad de Psicología de la UBA con la Cátedra de Salud Pública. Eso por un lado. Segundo, quería decir un comentario en relación a lo que dijo Martín, que me pareció muy claro, digamos, y muy ordenador. Es verdad que el cooperativismo nace como respuesta a la crisis, pero estamos en un momento, hace ya rato, los y las que militamos el cooperativismo, queriendo ya dejar atrás, digamos, que no se nos vea solamente, o que no se vea solamente al cooperativismo como una respuesta a la crisis. Y ahí atrás vamos las cooperativas sociales, digamos, queremos un cooperativismo sólido que sea fuerte también económicamente. Eso por un lado. Y por otro, yo tenía una pregunta para hacerle a Federico Bejarano, que se une con lo que Martín decía, porque Federico dice en un momento, habla del deseo de trabajar, porque hay usuarios que no quieren trabajar. Y a mí le quería preguntarle un poquito, si quiere contestar, no sé, y preguntarle un poquito sobre eso, porque esa frase a mí me hizo pensar que con lo que dijo Martín de cómo proteger, cómo se protege, y pensar en la autonomía como proceso, me parece que se puede unir ahí, y que ahí podemos seguir como pensando. Y que bueno, y que gracias a los feminismos estamos ahora hablando de economía del cuidado, y los tenemos, digamos, han logrado los feminismos, porque no es algo que hayan inventado y un día no se haya inventado de un día para el otro, sino que los feminismos lograron, digamos, instalar en la agenda y que sean políticas públicas concretas, ¿no? Hoy en día que, bueno, hay que pasarlo a los hechos, como bien decían por ahí. Bueno, eso nada más. Gracias, Mariana. Bueno, David, ¿no? También tenía acá Sí, un comentario cortito quería hacer en relación a lo que decía Luciano. Me parece que, no sé cómo llamarlo, si el riesgo, la tensión acerca de que el coordinador o el que cumple la función de facilitador de algún modo asuma el rol de jefe, por decirlo así, o de no sé, una relación no horizontal, digamos, con los participantes, no solamente existe en este tipo de cooperativas, sino en cualquier cooperativa. O sea, es una tensión propia de cualquier espacio autogestionado. Si uno ve muchas de las trayectorias de empresas recuperadas que provienen incluso previamente de un trabajo en relación de dependencia, de empresas que tenían una matriz capitalista, digamos, con patrones, capataces y una línea jerárquica, y se transforman en cooperativas, hay muchas en donde persiste
esa matriz que está marcada a veces en la subjetividad de los trabajadores, a pesar de la recuperación de la empresa. Y me parece que es una tensión permanente en cualquier espacio autogestionado, incluso tampoco, no solamente en las cooperativas, aunque no sea necesariamente laboral. Cualquier organización autogestionada tiene ese tipo de tensiones. Y en todo caso me parece que es un aporte que las cooperativas sociales justamente pueden hacer. Nosotros participamos en muchos de estos espacios, un poco el eje del trabajo de la Asociación Incluir es el estudio de la autogestión, y vemos justamente que es mucho más horizontal el tipo de vinculación que se establece, porque también es mucho más amorosa, por decirlo así, más empática y no sé, tiene una serie de características, quizá también porque muchos de los que participan vienen de la psicología o de la psicología social. Me parece que es algo que puede aportar este tipo de espacio al resto del cooperativismo. Porque es un tipo de espacio en donde esto está presente en el pensamiento y en la reflexión cotidiana, mientras que en otros espacios a veces ni se trabaja el tema. Hay cooperativas que prefieren a veces ni juntarse en asamblea porque tienen miedo que estalle la dinámica grupal, y no saben que existe la posibilidad de hacer algún tipo de intervención institucional externa o tener un acompañamiento de este tipo. Pero eso, simplemente quería comentar que es un aporte que me parece muy significativo del espacio y hay que tenerlo como valor a este tipo de trabajo que se viene haciendo. Quizás hay que sistematizarlo un poco más y compartirlo con otros sectores del cooperativismo como para que se conozca, ¿no? Yo, si me permiten, sé que estoy sacando un poco el tema de cómo viene mandado, pero me interesaría decirlo, y es lo siguiente, se quiera o no se quiera, lo que se está planteando a través de mover la atención y los dispositivos hacia los territorios, finalmente en lenguaje burocrático, casi quiere decir municipalización o cosa por el estilo. Y hemos experimentado estas descentralizaciones con en otros ámbitos, y todo el mundo recordará la descentralización de la educación. Generalmente cuando eso se produce desde el Estado Nacional, que se pasó con los hospitales públicos, que pasaron a ser provinciales, pasó con la educación y demás, no siempre eso se acompaña de asumir costo, financiación. Es un tema que parece de otro lado, pero a mí me parece que vale plantearlo, porque yo he escuchado atentamente las muy interesantes presentaciones de los directores de los monovalentes provinciales en reunión con la subsecretaria de Salud Mental, con Calmens y demás. Y lo que se hablaba era, de alguna manera, bueno, hacer este movimiento desde el punto de vista asistencial no implica mayor cambio. Como están poniendo muy poco dinero ya para apoyar todos los dispositivos en el modelo actual, uno sospecha de que, bueno, a ver si vamos a seguir con la misma idea, ¿no? Da cierta preocupación que no, hay poca mención en esas discusiones, hay muchas, hay discusiones sobre lo habitacional, sobre el hospital de día, etcétera, etcétera, pero menos referentes a este tema de lo laboral, que es tan decisivo. Así que yo en ese sentido me preocupa un poco, porque hoy día, y es mi experiencia en los últimos años que he estado trabajando en el tema, me preocupa un poco que los CAPS tienen dificultades de financiación cuando uno, y hay experiencias marcadísimas sobre esto, ¿no? Yo recuerdo haber estado con el secretario de Salud no es Berisso, sino de Ensenada, hace unos años, y él me decía, cuando yo termino de hacer los cheques para el hospital, no me queda plata para la atención primaria. Y entonces, ¿cuál era la solución? La solución era que el hospital de Ensenada pasara a la provincia.
Y este hombre movió la cosa y lo consiguió. Yo lo crucé en una reunión y me dijo, ahora puedo hacer cosas yo. Porque yo terminaba esto y decía, bueno, le pago los honorarios, porque ni siquiera eran salarios en el caso de atención primaria, ¿no? Porque era toda gente contratada muy irregularmente, digamos, muy sin planta, no pertenecen a planta, etcétera, etcétera. Forzosamente uno diría, bueno, pero con lo que estamos hablando es de desarrollo autónomo de los... Yo estoy de acuerdo con eso, pero la manera en que los usuarios puedan integrarse a emprendimientos no puede quedar librada al aire, sino que tiene que conectar ambos polos, es decir, el polo asistencial cercano, pero también la posibilidad de derivar esos usuarios cuando resulte conveniente hacia los emprendimientos. Porque uno de los problemas actuales de los emprendimientos es que no crecen en el número de empleo que dan. Es decir, todos son muy chicos cuando uno analiza las grandes cifras y hay encuestas hechas sobre esto, uno se encuentra con que los emprendimientos, digamos, ocupan 6, 8, 10 personas, y salvo algunos que son realmente, que son más o menos grandes, en general emplean poca gente. Y si queremos que esto salga de la cosa asistencial y pase a convertirse en una manera de recuperar la persona en cuanto a derechos y demás, pero además de que el individuo tenga ingresos, sin lo cual esto no tendría sentido, ahí me preocupa que tiene que haber si acá hay todo un número de gente dando vueltas, no puede ser que los emprendimientos tengan un volumen de gente ocupada bajo en proporción, digamos. Y entonces a mí me parece que, digamos, que hay que pensar bien que si, yo sé que decir, bueno, descentralización, municipalización y demás puede resultar una simplificación, una manera rápida de decirlo, pero también me preocuparía que existieran, y eso lo estamos discutiendo con la gente de Quilmes y de Pilar, sobre ¿dónde establecer ese nexo necesario que tiene que haber entre el sistema asistencial, que finalmente es el que por donde circulan los usuarios, los pacientes, la gente, y la posibilidad de incorporarlos a emprendimientos que estén funcionando para que estos emprendimientos tengan volumen, escala, etcétera, etcétera, porque le falta escala a los emprendimientos, si yo quiero decir. Yo quiero decir estas cosas antipáticas porque me parece que facilito la discusión irritando a alguien, digo, pero bueno, es un poco mi opinión sobre el asunto, ¿no? Está muy bien poder expresar la necesidad, y que es, como nosotros llamamos de la cátedra, intersectorial, ¿no? Porque implica, bueno, la toma de posición de distintos sectores del Estado, de la sociedad toda. Por eso fue importante la creación de la CONI, la Comisión Interministerial, porque para que no se pase, no, esto de salud, no, esto de trabajo, no, esto de desarrollo social, no, sentémonos en una mesa y pensemos cómo hacemos cargo de esto, ¿no? Bueno, a modo ordenado tenemos a Federico, que quería decir algo de esto. No he visto más comentarios, como para que tampoco se extienda demasiado el video y lo podamos luego subir y compartir y difundir entre las personas que no se han podido sumar. Si no hay más comentarios al respecto, vamos ya haciendo un cierre de la actividad. ¿Qué dice acá, Ana? Dice, hay que resolver las tensiones que hay entre el INAES, que es el Instituto Nacional de Economía Social, el ANDIS, ¿qué más? El ANSES, para superar las contradicciones sobre la forma legal adecuada. Bueno, en esta misma línea de apostar a la intersectorialidad y no pasarse la pelota. Siguiendo la metáfora futbolística que le gusta a Federico, y le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Yo estaba intentando sintetizar
es difícil porque son aportes muy enriquecedores, tanto el de Martín, que nos ubicó a todos en un trazo histórico, ¿no? Nos ubicó en de dónde venimos y dónde estamos y en la historia de nuestro país, en relación al trabajo y en relación al derecho, en relación al cooperativismo y a las instituciones. Luego Luciano, que directamente interpela sobre las prácticas, desde la propia vivencia corporal, él pregunta, yo me la tengo que ver con esto, y eso tiene que ver con la función de la coordinación, que es uno de los puntos, uno de los tópicos del libro. Luego viene David, que nos dice, ojo, que el problema de la atención, de la captura de la decisión y del empoderamiento de algunas personas sobre el resto, es un problema que atraviesa cualquier organización, ¿eh? Cómo trabajar de manera horizontal es una tensión que atraviesa a cualquier organización asociativa. Y luego viene Alberto, que directamente va al grano de la problemática de cómo crecer en escala, si no se municipaliza de alguna manera, si no se, mejor dicho, no era municipal, sino de alguna manera cómo toman los sectores que tienen que ver con el trabajo y la producción también esta problemática, y el mundo cooperativo, y la compañera que dice, esto va a requerir de que dialoguen ANDIS, INAES, ANSES, es decir, organismos que tienen que ver y que están, volvemos a la pregunta de Rotelli, que están artificialmente separados. La función del coordinador es precisamente surfear, si me permiten esa palabra que también se usa mucho, o gambetear, así seguimos con la misma cuestión, estas situaciones, y en ese sentido corre riesgo. Ahora, ¿qué cosa es el trabajo sino también una situación en donde corremos riesgo? Si no hay riesgo, no hay trabajo, digamos, sería la aplicación sistemática de una técnica. El trabajo como lo pensamos con Alberto y como lo vivimos, es una situación que por un lado es todo el tiempo convertir una dificultad en una posibilidad. Y eso es una tensión que se vive en el cuerpo. Pero no quiero dejar de responderle a Luciano en forma directa, porque más encima me muero de amor, tiene una biblioteca ahí huellera, ahí atrás que se ve, que habla de que tenemos mercado, ahí está esa biblioteca, la fabrica La Huella, genial, no se puede creer. Y de paso le respondo también a Mariana, que me la salteé con su pregunta sobre el tema del deseo. Esto no puedo no hacer una cuestión de experiencia personal. Cada vez que nos llegaba como derivación un paciente para ser incluido en La Huella, venía con un papel que decía el médico, la médica o el psicólogo que nos recomienda incluir a la persona. La pregunta que seguía es, ¿vos querés trabajar? ¿A vos te gusta la madera? Solo a partir de que esa pregunta sea positiva arrancábamos, si no, no era posible, porque si es un tratamiento indicado, tiene que ir a un lugar donde la asistencia sea lo fundamental. Y hay personas y momentos en donde necesitamos asistencia más pura, si ustedes quieren, pero hay momentos que tienen que ver con este concepto de rehabilitación que decía Martín. Ahora, hay un primer documento de Rotelli, más viejito, que habla de rehabilitar la rehabilitación. Y de vuelta tiene que ver con la problemática de Luciano, y acá sí le respondo. Yo, de toda mi experiencia, la forma en que puedo surfear o gambetear esta situación permanente que me ubica en el lugar de tomar todas las decisiones, y el otro, el sujeto se corre, trata de que yo vuelva a ocupar ese lugar, y eso me produce una serie de contradicciones, lo hago a partir de un modelo de que estén en la asamblea todos los actores posibles. Esto quiere decir, los socios participando, que son los que se toman las decisiones, el familiar, que creo que tiene que integrar la comisión directiva de la cooperativa de integración, que también es el acompañante y el que garantiza que no haya una posibilidad de explotación, como también señalaba Martín, pero también los acompañantes externos, como son la enorme capacidad de trabajo amoroso y voluntario que tenemos en nuestro país también, y que quieren integrar las cooperativas sociales sin interés de que sean ellos mismos trabajadores, sino como acompañantes de la cooperativa. Ahí tenemos una cantidad de compañeras y compañeros enorme que están presentes también en esta charla. También integren
la comisión directiva de la cooperativa y el sector público, que es el que soy yo, porque yo finalmente estoy en la cooperativa sin ser miembro de la cooperativa pleno, pero estoy como entidad de apoyo, como estás vos, Luciano, en el sentido de que el sector público también tiene que velar por el cuidado de las personas. Entonces, necesitamos una entidad tripartita de poder, donde esté el socio, que no puede ser solamente paciente, digamos, para que una cooperativa tenga niveles de producción en escala, como dice Alberto, tenemos que incluir personas que no tengan padecimiento de discapacidad, y hacer de eso el invento capaz de crear la tecnología que produzca en escala y capacidad para todos los que están dentro de la cooperativa. Esa es la idea, pero eso ya te digo, más personal. Cada uno le va encontrando la forma, digamos. Pero el tema de la decisión es muy pesado, porque uno al momento quisiera sacarse ese peso de encima y que el otro responda, y el otro no puede muchas veces. Entonces, son decisiones acompañadas, por decirlo de alguna manera, por varios. Y de paso no nos quedamos pegados a una sola institución, sino que están familiares, voluntarios, profesionales y trabajadores comunes, por decirlo de alguna manera. Bueno, muchas gracias, Federico. Vamos a revisar el chat, a ver si tenemos alguna preguntita más. Bueno, parece que no. Y bueno, me parece que este encuentro seguramente nos dejará algunas preguntas que nos quedarán resonando, ideas. Justamente ese es el objetivo de una conversación, ¿no? A veces no se saldan todas las respuestas, sino que le interesa que surjan preguntas. Como por ejemplo le surgió a Luciano, y bueno, y tal vez hay alguna idea de Federico pueda ordenar o acompañar la posibilidad de la propia construcción de la propia respuesta para este dispositivo en particular. Le devuelvo el gesto a Mariana también. Muy lindo haber podido generar este encuentro de diálogo entre una cátedra, entre una red de cooperativa, con Federico, con Alberto, con Martín, bueno, con todos los que han participado de este encuentro, que no se queda solamente en la pronunciación teórica o abstracta en defensa de la ley, sino que habla desde dispositivos concretos, ¿no? Desde la inserción de cada uno en sus territorios, en sus dispositivos, y esa es la mejor manera de defender la ley. Y bueno, así que un gusto haber presenciado con ustedes esta actividad, y bueno, un aplauso para todos, y seguimos cada uno de nuestra trinchera, que son distintas, pero estamos en el mismo campo. Y nos encontramos muchas veces, Gonza. A pesar de que nos encontramos. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Hermoso encuentro. Gracias.